Aniceto, ya sabes. Gracias, Chema. No, voy a ser más que breve. Yo creo que todo se sintetiza en el título de la jornada, ¿no? Desarrollos de aeropuertos en España ajenos a la red, ¿no? A la red de AENA. Creo que en nuestro país hemos asumido que solamente hay un esquema de desarrollo, que es el sistema en red, pero cuando hacemos una visión y un repaso mundial vemos que hay alternativas, ¿no? Pues el hecho de que podamos analizar cuál es la experiencia de algún aeropuerto fuera de la red, ya tuvimos una primera jornada hace unas semanas y hoy tenemos una segunda, pues a mí me parece como persona del mundo del transporte como un tema apasionante. Así que espero mucho de los dos ponentes que tenemos esta tarde. Bueno, yo creo que es la tercera que hacemos de aeronáutica, porque hicimos una sobre la ampliación de Barajas, en la que estuvo José Manuel. Hicimos otra sobre aeropuertos ajenos a la red, y donde se habló fundamentalmente del de Ciudad Real. Y se hizo alguna referencia al de Castellón y al de Murcia, pero luego queríamos ver el de Murcia, porque el de Murcia es uno de los pocos aeropuertos fuera de la red de aeropuertos de AENA que realmente están funcionando. Está, como nos lo dirán, está gestionado por AENA, pero no forma parte de la red de AENA. Es un aeropuerto independiente, ¿no? Vale. Pues, perdona, pues, a ver si así se apaga. Bueno, a mí me cabe el honor de presentar a estos dos grandes ingenieros y grandes gestores de aeropuertos. Los he conocido trabajando juntos hace unos cuantos años. José Manuel Gese, y ambos tienen unas carreras bastante paralelas. Ambos han entrado por la empresa privada. José Manuel Gese ha estado en Aircon, que es una empresa que en aquel momento debía ser una empresa muy pequeñita, pero con este momento, joder, en este momento tiene, no sé cómo cerrar esto, ¿no? Que no moleste. En este momento tiene del orden de 600 personas, una empresa situada en Málaga muy buena. Y Mariano empezó en Casa, hoy integrada dentro de Airbus, ¿no? Pero Casa era la gran empresa que sacó, recuerdo, el Casa 200 y pico, era un avión de una utilidad extraordinaria en su día, ¿no? El 12 y el 230 y el 12. Sí, El 35, sí, pero unos... Y luego pasaron, bueno, José Manuel Gese pasó por otras empresas consultoras, en primer lugar, siempre consultoras, por Sener, una empresa que conocéis casi todos. Creo que el presidente, no sé si sigue siendo presidente de Sener, pero si no es ahora, fue el último, ha sido nombrado aquí como una de las personas de mayor nivel dentro del instituto, ¿no? Y luego pasó a ISDEFE, que es su segunda casa. De ISDEFE me lo llevé yo, y se fue a AENA. Y su primer puesto en AENA es director de Barajas. Y siendo director de Barajas, dijeron, oye, tienes que ocuparte de la ampliación de Barajas. Y aquí precisamente nos dio una explicación brillantísima sobre lo que fue la ampliación de Barajas en su día, ¿no? Luego siguió, una vez que ya la ampliación terminó, se entregó la ampliación de Barajas a los gestores del aeropuerto. Siguió en Barajas un cierto tiempo. Fue director de Planificación e Infraestructuras y director de Medio Ambiente. Y luego volvió como director de operaciones a ISDEFE, hasta que acabó sus días profesionales. Y de allí se marchó. Me ha dicho, creo que te has sido muy jovencito. Y dije, no, ya tengo 67 años. Lo que pasa es que parece un niño, ¿no? Es muy joven. Y ahora está dirigiendo una institución que para los ingenieros aeronáuticos es muy querida, que es el Colegio y la Asociación de Ingenieros Aeronáuticos, y como tal es miembro de la Junta Directiva de esta casa, ¿no? Mariano Menor pasó por muchos aeropuertos, pero por los grandes, ¿eh? Porque al salir de casa, también un niño todavía, llevaba 2 años se fue a lo que es en este momento, y no sé si en aquel momento también era el 6º aeropuerto de España, que es el aeropuerto de Gran Canaria.
pero poco después pasó a Málaga, que era el cuarto y sigue siendo el cuarto. Málaga es un gran aeropuerto, en este momento debe tener 20 millones de pasajeros. Y de ahí pasó al tercero, que es Palma, por encima de los 30 millones de pasajeros en este momento. Y luego quiso volver a su casa, porque él es de Murcia, y dijo, vamos, quiero estar cerca, y me voy a Alicante, Alicante es en este momento el quinto aeropuerto de España, debe tener entre 13 y 14 millones de pasajeros en este momento. Y estando en Alicante, le llama, oye, que vamos a hacer un aeropuerto en Murcia. Y ahí se fue a tratar, primero, hacer el plan para hacerlo, luego construirlo y luego dirigirlo hasta que llegó a su edad de jubilación, aunque se le ve también a su niño casi, ¿no? Y él nos va a hablar, los dos nos van a hablar de aeropuertos en red, de aeropuertos fuera de la red, ventajas e inconvenientes, cuándo se puede tener un aeropuerto, cuándo conviene tener un aeropuerto fuera de la red, hay sitio o no hay sitio, etc. Entonces yo, dicho esto, creo que lo más importante es que ellos expongan que de momento van a hacer una breve exposición y luego entraremos en una especie de diálogo en el que entraréis todos vosotros y los que nos están escuchando o viendo a través del streaming. Pues no sé qué... ¿Quieres empezar tú? Pues de acuerdo. ¿Cómo se pone? Sí. Ya digo que lo que voy a hacer es trasladar una serie de mensajes y una serie de reflexiones para dar pie al debate posterior. Lo primero es que no olvidemos nunca que el aeropuerto, lo que es el aeropuerto, la base, el aspecto básico del aeropuerto es ser la infraestructura para el desarrollo del transporte aéreo. Es decir, no es perfectamente viable un aeropuerto en el cual solamente existan pistas y terminales y no exista ningún otro tipo de actividad, vamos a llamarla de negocio. Si no hubiera aparecido estas otras actividades, el aeropuerto hubiera continuado siendo una mera infraestructura que necesita la aeronave para poder ofrecer los servicios de transporte aéreo y nadie entraría en estas polémicas de si aparece en red o no. Esto aquí. Lo que sí que ha ocurrido es que el aeropuerto es un foco de atracción de personas. Se ha pasado de un desarrollo donde volaban muy pocos a un momento donde vuelan muchísimos. Este volar mucha gente significa que tenemos un punto por el que pasan al año muchos pasajeros, desde millones, cientos de millones en el aeropuerto de Atlanta hasta 100.000, pero que es un volumen significativo, lo que da pie a que aparezca el concepto de aeropuerto empresa, aparezca el concepto de que el aeropuerto es un generador de riqueza y aparezca el concepto de que hay fuentes de ingreso que no tienen que ver con cobrarle una tasa por aterrizaje a una aeronave o una tasa por usar un terminal a un pasajero, sino que hay fuentes potentes, cada vez más potentes, de actividad comercial derivada de esa presencia de tantas personas y de la actividad inmobiliaria que últimamente empieza a estar más en boga, como se puede ser las ciudades aeroportuarias, que son un concepto antiguo pero que todavía no se ha desarrollado en España, están ahora en plena fase de desarrollo. Bueno, esto es un poco el aeropuerto. ¿Y qué es lo que ocurrió en España? ¿Por qué aparece esa red
de AENA y por qué empezamos a arrastrar ese concepto de si hace falta estar en red o no hace falta estar en red, o si realmente hay en España muchos aeropuertos o pocos aeropuertos. Básicamente hubo un momento en donde España ofrecía un producto que era un producto de calidad, que era el turismo, pero un producto que tenía el aporte muy lejos. Los posibles potenciales clientes no estaban al lado, no estaban a distancia de coche de tren, estaban a distancia de avión. Y esto era fundamental para el país si quería desarrollar el turismo, tener un mecanismo que permitiera traer gente desde esos puntos lejanos, desde esos centros de aporte lejanos hacia nuestro país. Apareció el concepto de las compañías charter. Si no hubiera aparecido el concepto de la compañía charter, en ese momento volar era muy caro, tampoco se hubiera desarrollado el turismo, y aparecieron los planes de desarrollo aeroportuario. Son el del 58, después el del 64-67, y apareció el organismo autónomo Aeropuertos Nacionales para gestionar estas infraestructuras, y AENA en el 91 creándose como una gestora de aeropuertos. Pero ¿qué es lo que ocurría en estos casos? Que estaban heredando una serie de aeropuertos que se fueron desarrollando en toda la zona turística española, fundamentalmente la parte que corresponde al mar Mediterráneo, aunque también en la parte del norte de Galicia y de Santander y del País Vasco, y sobre todo las dos insularidades, las Islas Canarias y las Islas Baleares, en donde el desarrollo turístico era fundamental, y era fundamental que existiera el aeropuerto, porque si no existía el aeropuerto no se podía desarrollar esa actividad turística que era el objeto de deseo en ese momento. Fijaros que si ponemos el total de aeropuertos que hay en España, puede ser que alguno se me haya escapado, pero muchos de los que, si pasamos de esto a esto, mucho de lo que aparece nuevo son aeropuertos, bases aéreas abiertas a tráfico civil, que lo que se hace es decir, oye, aprovecho que tengo una infraestructura para permitir vuelos civiles en esa infraestructura, y pequeños aeropuertos que se han desarrollado a veces sin demasiada necesidad, pero que tampoco han sido, digamos, en ningún momento una carga económica para la actividad de AENA de un peso que le pusiera en duda la viabilidad económica de AENA. Os recuerdo que AENA yo creo que no ha perdido dinero en su vida, salvo en algún año evidentemente quitamos la pandemia, y a lo mejor antes de la pandemia hubo algún año de la crisis económica del 2008, pero que son momentos muy circunstanciales. Y recuerdo también que es algo que ahora que se habla mucho de meter el impuesto al queroseno de aviación, pues recordar que las infraestructuras aeroportuarias las paga el usuario, las paga el señor que viaja, mientras que las infraestructuras de carreteras las paga el conductor del vehículo a través del combustible, precisamente, a través del impuesto que tiene la gasolina. Por lo tanto, cuando se dice algo de que el combustible de aviación no está grabado por una tasa, no está grabado por una tasa porque no tiene sentido que esté grabado por una tasa, porque las tasas están para el desarrollo de la infraestructura, y en este caso es el usuario el que está pagando ese desarrollo de infraestructura. Pues bien, lo que vengo a decir con esto es que de alguna forma, por cómo han ido evolucionando las cosas, en España ha aparecido una red de aeropuertos. Ha aparecido una red de aeropuertos que estaba configurada por unos aeropuertos que tenían que ver con el desarrollo turístico, unos aeropuertos más de negocio, Madrid y Barcelona, y si se quiere Bilbao, si se quiere parte de Sevilla, Málaga, algún otro aeropuerto que podría tener un poco de componente más de negocio, pero sobre todo estos aeropuertos que eran necesarios que estuvieran en los puntos donde se iba a desarrollar la actividad económica, y que cuando se crea el organismo autónomo de aeropuertos nacionales se conciba la idea sensata de que todos estos aeropuertos debían de ser operados por un mismo operador. No tenía sentido que hubiera una disgregación de estos aeropuertos, estableciéndose sociedades independientes en cada uno de ellos para su gestión. Y posteriormente, con la creación de AENA, lo lógico era transferir los activos del organismo autónomo a AENA y seguir operando estos aeropuertos como red. Concepto que quizá conviene aclarar: los aeropuertos, esto puede sonar un poco raro, de AENA no son una red, porque la red realmente la que la materializa son las compañías aéreas. Es decir, si yo tengo un aeropuerto focal en Madrid y quiero hacer una red con el aeropuerto de Burgos,
yo puedo tener dos nodos, el nodo de Madrid y el nodo de Burgos, y los voy a conectar, pero yo como gestor de aeropuertos no los conecto. El que conecta es una compañía aérea que los va a conectar si hay negocio, si al final ese enlace tiene sentido o no tiene sentido. Y desde luego, si no tiene sentido, pues no aparece ninguna compañía aérea que vuele entre Madrid y Burgos, porque económicamente no es rentable. Vuelan mientras existe subvención y cuando deja de existir subvención, deja de volar. Por lo tanto, recordar siempre que la red de aeropuertos más bien es una gestión conjunta de un número de aeropuertos. No es estrictamente una red porque no hay esa conexión, esos enlaces entre aeropuertos debido a que esos enlaces los hace otro que es la compañía aérea. Esta concepción se puede pensar si fue acertado o no, pero lo cierto es que permitió durante muchos años, y esto es un ejemplo en Palma de Mallorca que es simplemente puesto aquí como ejemplo, permitió unas inversiones que de otra forma hubieran sido prácticamente imposibles. Si se hubiese gestionado los aeropuertos de forma individualizada, habría en España muchos menos aeropuertos y es posible que algunos de los aeropuertos pequeños que existen en este momento no hubieran podido tener el desarrollo de infraestructura que han tenido y que ha sido beneficioso para el territorio, para la sociedad española y para el país en su conjunto. Y por lo tanto no es tirar el dinero en un saco sin fondo, sino es invertir de una forma que de otra forma no hubiera sido posible. Y esto es también importante otro concepto, que es que a veces se tiene la idea de que voy a generar una infraestructura, una nueva infraestructura aeroportuaria y ya vendrán los aviones. Recuerdo un chiste muy malo del alcalde de Lepe que echaba migas de pan en la pista para que bajaran los aviones, para ver si podían bajar los aviones porque ninguno iba al aeropuerto de Lepe. Bueno, pues esto que parece un chiste, yo lo he vivido en un aeropuerto que era el aeropuerto de Antequera. Había un promotor que quería hacer un aeropuerto de Antequera porque consideraba que era interesantísimo que Antequera estuviera conectado con Nueva York, con Londres, con París, con tal. Y dices, oye, al final, perdona, tú podrás hacer un aeropuerto, podrás tener la infraestructura aeroportuaria, pero nadie te garantiza que vas a tener esos enlaces y que vas a tener esos pasajeros que son necesarios para el funcionamiento de tu aeropuerto. Y esto tiene una visualización clarísima en España, en el aeropuerto de Girona, en donde un aeropuerto pequeño que tenía más o menos 500.000 de pasajeros al año, llega a un operador, Ryanair, establece allí sus bases, empieza a crecer. El crecimiento obliga a un desarrollo de infraestructura, obliga a ampliar el terminal, a ampliar el aparcamiento, a ampliar la central eléctrica, la pista, a mejorar las pistas, la plataforma. Se hacen inversiones importantes, se llega Ryanair a tener 9 aviones basados en Gerona, 51 destinos desde Gerona, 4,8 millones de pasajeros y llega un momento en que hay una parte de subvención que se deja de pagar y Ryanair dice, pues ya no me interesa tener base en Girona. ¿Y qué es lo que hace? Irse de Girona y baja el tráfico a 2,7 millones. Al final tú has invertido en infraestructura para atender casi 5 millones de pasajeros y te estás encontrando con que tu tráfico se ha reducido porque la compañía aérea ha tomado esa decisión en prácticamente 2,5 millones. Esto es lo que hay que recordar siempre, que el aeropuerto no genera la actividad de transporte aéreo. El aeropuerto es la infraestructura que se pone al servicio de la compañía aérea que permitirá o no realizar esa operación. Que es lo mismo que ocurre cuando se oye a más de un presidente de comunidad autónoma o una persona influyente decir, yo es que quiero que esto sea un hub, este aeropuerto lo queremos que sea un hub. Pues bien, el aeropuerto hub no existe, existe una compañía aérea que hace hub en el aeropuerto. Y por lo tanto, si tú no tienes esa compañía aérea que quiere hacer hub en tu aeropuerto, pues ya puedes invertir en infraestructura, puedes hacer lo que quieras, que no vas a lograr tener ese negocio que piensas que puedes decidir como gestor aeroportuario. Como gestor aeroportuario, y esta es una opinión personal, hay que ser humildes y saber que uno está al final de la cadena, que lo importante es el pasajero, la compañía aérea y la infraestructura. Y luego, una vez que ya sé que mis pasajeros van a venir por el aeropuerto, pues ahí ya me monto todo tipo de actividad comercial, de actividad inmobiliaria que me permita ganar el máximo dinero posible.
Y importante tener un plan de negocios también. Pero bueno, lo que venía a poner ahora como ejemplo es que cuando hablamos de las redes o no redes, no tenemos más que mirar un poco hacia afuera y decir, las compañías aéreas, ¿qué han hecho? Las compañías aéreas han hecho crear alianzas, configurarse en red. ¿Y para qué se han configurado en red? Que parecía, oye, están compitiendo entre ellas y resulta que se alían. ¿Y por qué se alían? Porque el tener una alianza les da muchos beneficios que de otra forma no podrían tener. Por ejemplo, la posibilidad de ampliar servicios, tener código compartido, conexiones de código compartido, tener reducciones de precios por mayor de oferta, tener disponibilidad de horarios, tener reducciones de costes, compartir instalaciones y generar, compartir programas de fidelización. Todo eso lo que llega son a beneficios para las compañías que participan de esa alianza y beneficios para el pasajero que tiene a su oferta una oferta más amplia, a un menor coste y sin necesidad de estar siempre pendiente de qué compañía es la que me lleva o la que no me lleva. Me lleva a la alianza y yo puedo facturar una maleta en Iberia y acabar en otra compañía el último tramo de mi viaje y si esa compañía pertenece a la misma alianza no tengo que recoger mi maleta y volverla a facturar, por ejemplo. ¿Y esto en aeropuertos funciona? Pues en aeropuertos, si miramos el mundo, pues también funciona. Y aquí se dice muchas veces que el modelo aeroportuario español es un modelo anormal, que no se da en Europa, pero es que lo que se da ahora en Europa es la globalización. El modelo español viene de un poco lo que he contado antes, de lo que es el desarrollo turístico español y de la creación del organismo autónomo y de AENA y de no encontrar beneficios especiales en la disgregación de esa red. Y ahora mismo, por ejemplo, el Aeroport de París pues es una red, tiene 20 aeropuertos de los cuales algunos son grandes y otros son pequeños, pero también participa en un 46% en la red de aeropuertos turcos y en en 49, no, 46 en la red de aeropuertos turcos y en 49 en la esta red, la GMR, de aeropuertos de la India. Es decir, que no solo buscas el tener una red interna, no solo buscas tener más de un aeropuerto como gestor, sino que además buscas participar de otros aeropuertos fuera, digamos, de tu ámbito de influencia. Y si buscas el Heathrow Airport Holding, pues lo mismo, tiene los aeropuertos del entorno de Londres, pero tiene inversiones en otros aeropuertos a lo largo del mundo. Desde luego, Fraport le ocurre lo mismo y Vinci, que es la principal gestora de aeropuertos, gestora de concesional de aeropuertos del mundo, pues porque la principal gestora de aeropuertos es AENA, pues al final le ocurre lo mismo. Ya estás hablando del negocio aeroportuario, estás hablando de que yo la actividad aeroportuaria la estoy considerando un negocio y qué negocio no quiere crecer. ¿Qué negocio no tiene en su objetivo, en su plan estratégico, crecer y abrir nuevas sedes en otros países, la globalización, para conseguir un mayor crecimiento? Por lo tanto, esto de que la red de AENA es algo extraño, desde mi punto de vista, es el camino natural al que siguen hoy en día todos los grandes gestores aeroportuarios, buscar esa no necesariamente red, pero sí necesariamente gestión integrada de muchos aeropuertos. ¿Y por qué? Pues porque la ventaja de tener una gestión en red aporta muchos beneficios al gestor frente a una gestión individualizada. En algún momento, y yo recuerdo haberlo hablado más de una vez con Francisco Cal, cuando era mi presidente, que el aeropuerto, cuando se gestiona desde el territorio, la sensibilidad del territorio se puede tener más, se puede sentir mejor que si la gestionas desde fuera del territorio. Es decir, un aeropuerto, por decir algo, por decir un ejemplo absurdo, el de Albacete, pues las necesidades del aeropuerto de Albacete se sienten mejor localmente que si las estás mirando desde Madrid. Pero lo cierto es que al final, hoy en día, no es tan claro este tema. La gestión, integración en el territorio y lograr tener la peculiaridad territorial, tenerla en cuenta en la evolución de los aeropuertos, se puede hacer perfectamente manejándolos dentro de un contexto globalizado y como inversión empresarial es mucho más claro el crecer y tener más aeropuertos que el tener un solo aeropuerto. De hecho, un solo aeropuerto
tiene que cumplir, un aeropuerto cuando se gestiona de forma individual, tiene que cumplir ciertos requisitos para que sea rentable, porque si no al final es algo que no es rentable desde el punto de vista económico. Y ya digo que crecer para cualquier empresa es una necesidad, porque bueno, la única forma de ir avanzando en el negocio es ir creciendo, es la tónica de cualquier empresa importante en el mundo, y es lo mismo en los aeropuertos. Y luego, el otro aspecto importante es que hay que gestionar como empresa los aeropuertos, y de esto se da mejor cuando están dentro de una empresa más global, más común, más de mayor nivel, que cuando se hace una gestión de un aeropuerto individual en donde los poderes locales pueden influir de forma más directa. Y está claro que la gestión, para que sea buena, no tiene necesariamente por qué ser privada, que puede ser perfectamente gestión empresarial eficiente, siendo pública, siendo digamos, la composición del Consejo de Administración o del capital fundamentalmente público. Al final dices, ¿el aeropuerto en red o no? El aeropuerto es una empresa que tiene negocio. El gestor aeroportuario es una gran empresa que tiene distintos activos. Sus distintos activos son los distintos aeropuertos, que normalmente la tendencia que vemos en el mundo es que cuando hay oportunidades de negocio de hacerse con determinado aeropuerto o participación entre determinados aeropuertos, las grandes gestores van a por ello. De hecho, se pelean en concursos para llevarse los aeropuertos de la India, o llevarse los aeropuertos de México, o llevarse los aeropuertos de Cuba en este momento. Pues estamos ahí, y el modelo tiene que ser el modelo de empresa gestora de aeropuertos, que tiene distintos activos, y que el concepto de red es el concepto de operar y sacar beneficio de tener cosas comunes. Por ejemplo, tener todo lo que es la parte de inteligencia de funcionamiento de los aeropuertos, los sistemas de seguridad, los sistemas de facturación, los sistemas de asignación de medios aeroportuarios, todo este tipo de medios de ayuda a la operación aeroportuaria, el comunizarlos es muy favorable para el gestor aeroportuario y muy favorable para los pequeños aeropuertos, que pueden tener aplicaciones de muy alto nivel que de otra forma prácticamente no podrían tener acceso a ellas. Y luego el otro aspecto es que tanto la competencia entre aeropuertos, entre grandes aeropuertos, la competencia entre aeropuertos, sabéis que cuando uno habla de competencia entre el aeropuerto de Alicante y otro aeropuerto, pues no tendría sentido, pero sí existe competencia entre los grandes hubs. El aeropuerto de Madrid compite con Londres, y compite quizá con Londres menos por la alianza de Oneworld y de IAG, pero con París, con Ámsterdam, pues sí que compiten. De hecho, la alianza KLM Air France quería desbancar a Iberia, fundamentalmente a Oneworld, en lo que son las rutas de Sudamérica. Y esto es a través de su hub, que era en Ámsterdam o París, versus el hub de Madrid. Y por lo tanto, grandes aeropuertos sí tienen competencia, y ser un holding, ser una empresa potente, da beneficios para poder competir. Y bueno, el centro de actividades económicas, y da otro aspecto que es el que me faltaba, que es que cuando eres un gran operador de aeropuertos, tienes una capacidad mayor de gestionar los impactos negativos que generan los aeropuertos. Cuando eres un aeropuerto pequeño, explotado de forma individual, sueles tener muchos más problemas de gestión de tus impactos negativos medio ambiente, que si eres un gran gestor aeroportuario. Y bueno, finalmente la idea es que seas una red o no seas una red, los aeropuertos tienen que sentir el territorio, que están integrados en él, y que se estén aprovechando el territorio de los aspectos positivos y tratar de minimizar los negativos, y sobre todo hacer una gestión que sea eficiente, bien sea pública o bien sea privada. Y un poco estas son las ideas que quería trasladar, y que sirvan un poco para que luego después nos entremos en un debate y podemos comentar más cosas. Muchas gracias por tu intervención, y para abundar en tus palabras, evidentemente, y en tu exposición, es decir que el aeropuerto de Lima, por ejemplo, la operadora del aeropuerto de Lima, está compuesta
por Frankfurt, aeropuerto de Frankfurt, por el Banco Central Europeo y un pequeño porcentaje de una empresa Local. peruana local. O sea, para abundar efectivamente en tal. Y es uno de los grandes aeropuertos de Hispanoamérica, precisamente. Muchas gracias. Muy bien. Pues es mi turno. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Voy a intentar resumir, después de la brillante presentación de José Manuel, en un ámbito muy global. Voy a bajar un poquitín al terreno de lo pequeño, pero no de lo poco importante. Y voy a intentar resumir en unos pocos minutos lo que ha sido el proceso completo de construcción de un aeropuerto, partiendo de cero. Yo me atrevo a empezar a calificar todo ese proceso como mínimo, como entretenido e interesante, pero espero que ustedes al final de mi exposición pues saquen sus conclusiones. Es verdad que este proyecto se concibió como un desarrollo aeroportuario totalmente ajeno a la red de AENA, pero el devenir de los acontecimientos, como veremos, propició que al final fuera AENA la que, ganando una licitación, se hiciera cargo de la puesta en funcionamiento y gestión del Aeropuerto Internacional Región de Murcia mediante una compañía diferente de AENA, pero 100% capital de AENA. Si me permiten un comentario personal, quiero decir que ha sido para mí un privilegio poder dedicar parte de mi vida profesional a este proyecto, haber podido participar en todas las fases de la creación de un nuevo aeropuerto, desde la fase de proyecto, construcción, certificación, puesta en explotación y además con tráfico, y este dato yo creo que me parece muy importante. Es una oportunidad que los ingenieros aeronáuticos se nos presenta una o ninguna vez en la vida, y yo he tenido la suerte de poderlo vivir. Pues entramos un poquitín más en materia. Yo he dividido las etapas de todo este proceso en tres. Primero, una primera etapa que consistió en todo el proceso documental, una primera etapa que empezó en 1982, consistió en todo el proceso documental necesario para obtener todas las autorizaciones para que un promotor, en este caso la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, pudiera construir un nuevo aeropuerto de interés general para el Estado. La etapa 2, entre 2007 y 2012, debía consistir en un proceso de licitación, adjudicación, diseño, construcción, puesta en operación y gestión del aeropuerto. La realidad es que hubo una licitación, hubo una adjudicación y el aeropuerto se construyó, pero nunca se puso en operación y por lo tanto tampoco se gestionó. Una vez acabada la obra en 2012, el aeropuerto permaneció cerrado durante años sin ninguna actividad. La etapa 3 comenzó en 2017, que tras 6 años de inactividad, durante los cuales la comunidad autónoma rescató la concesión, hubo un nuevo proceso de licitación y de adjudicación y tras una puesta a punto de todas las instalaciones, esta vez sí se puso en operación el aeropuerto el 15 de enero de 2019. En la etapa 1, que ya he comentado antes, que fue de 1982 hasta 2007, fue liderada por la propia comunidad autónoma. Con el apoyo de diversas consultoras se elaboraron todos los documentos necesarios para la construcción de un aeropuerto. La complejidad de una instalación aeroportuaria conlleva que, previo al inicio de cualquier obra, se deba hacer una serie de estudios que garanticen que esa obra proyectada es adecuada y que cumple con toda la reglamentación que les dé aplicación. En la diapositiva tienen ustedes en la pantalla, pueden ver un resumen cronológico de todo este proceso. Es evidente que durante los 25 años no se estuvo trabajando de forma continua, hubo grandes periodos de inactividad, pero me ha parecido interesante poner todo este proceso de la etapa 1. Ahí tenemos un listado, una relación de los documentos más importantes que hubo que hacer para que el aeropuerto se pudiera construir. La etapa 2 se desarrolló desde 2007 hasta 2012. Fue liderada por Aeromur, es una sociedad concesionaria que ganó la primera licitación para construir y gestionar el aeropuerto durante 40 años. Yo me incorporé a este proyecto justamente en 2007. Como ha comentado Pablo Cales, era director del aeropuerto de Alicante y bueno, pues me tocaron la fibra sensible
pero si quería irme a construir un aeropuerto en mi tierra. Y bueno, pues al final dije que sí. En la diapositiva pueden ver la composición de la sociedad concesionaria. Estaba compuesto por 7 empresas. SACIR tenía la mayoría, el resto de las otras 6 empresas, pues todas tienen de una manera u otra una vinculación con Murcia. Y digamos, la previsión de la inversión, pues la tienen. Había una fase de apertura de 220 millones, de los cuales 172 eran de la propia obra y el resto era pues otros gastos de expropiaciones, gastos financieros, etcétera, etcétera. La planificación con la que empezamos a trabajar en esta segunda etapa la podemos ver en esa pantalla, la podemos ver en la pantalla. Definimos una primera fase documental que duraría unos 12 meses. Todos los trabajos de esta primera fase documental giraban alrededor de la elaboración del proyecto constructivo. Se había ganado el concurso con un anteproyecto y había que elaborar el proyecto constructivo. Desde julio de 2008 hasta el segundo semestre de 2010 se planificó la ejecución de obras. Se daría la obra por terminada con una fase de prueba de 3 meses. Paralelamente a estos procesos de obra civil y pruebas, se planificó la elaboración del sistema de gestión del aeropuerto. Hay que tener en cuenta que se partía de cero, es decir, había que diseñar la estructura de recursos humanos, contratar, formar al personal. También había que definir qué trabajos se iban a hacer en propio y cuáles no, había que contratar empresas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, no había nada. Como dato me parece importante señalar es que cuando yo llegué donde ahora es el aeropuerto, había una plantación de limones impresionante. No había nada, absolutamente nada. Había que hacerlo todo desde cero. Y por último, con un solape parcial con estos subprocesos anteriores, había que certificar el aeropuerto y para eso estimamos unos 6 meses. Desde el punto de vista técnico, todo estaba planificado con mucho detalle, mucho más del que hay aquí, lógicamente, este es un pequeño resumen. Teníamos los terrenos disponibles y teníamos un buen proyecto, muy buen proyecto. De hecho, la obra empezó a muy buen ritmo en julio de 2008, pero no salió todo como estaba previsto. Nos encontramos con un problema, la financiación del proyecto. La sociedad concesionaria que ganó la adjudicación presentó en su oferta un compromiso de financiación que fijaba un plazo de 6 meses para cerrarla definitivamente a partir de la firma del contrato de concesión. Para cerrar la financiación teníamos que tener aprobado el proyecto constructivo y esto se consiguió en julio de 2008. Digo, aprobado por los organismos competentes, la Dirección General de Aviación Civil y la propia comunidad autónoma como dueña del aeropuerto. Y en 2008, yo creo que todos recordamos que ya estábamos inmersos en una gran crisis económica y financiera generalizada. En ese contexto de crisis e incertidumbre, las condiciones de financiación que se presentaron en la oferta no pudieron ser mantenidas por las entidades financieras y simplemente la financiación se cayó. Ante el retraso de la financiación y con el objetivo de no paralizar totalmente la obra, lo que se pensó y se hizo a principios de 2009 es firmar un préstamo puente de unos 20 millones de euros y ese dinero lo dedicamos casi en exclusiva a lo que consideramos en aquel momento que era el camino crítico de la construcción del aeropuerto, es decir, el edificio terminal y la torre de control. Eran las dos partes de la construcción más complejas y que más tiempo iban a llegar. La búsqueda de la financiación, lógicamente, no paró, hubo contacto con muchas entidades. La crisis de esa época descartó que el propio aeropuerto fuera garantía suficiente. Hasta ahora, prácticamente todas las concesiones tenían como garantía la propia concesión. No nos sirvió en esa época, la situación era francamente mala y había que conseguir una garantía suficientemente potente desde el punto de vista de las entidades financieras. Y esta fue la garantía que se puso encima de la mesa, fue la formalización de un aval a primer requerimiento otorgado por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, como garantía de cumplimiento del 100% de las obligaciones del pago del principal, 200 millones de euros, y de los intereses. Esta financiación abrió
procesos adicionales. Queríamos que el aeropuerto no tuviera ningún problema de ningún tipo, y uno de esos procesos que se abrieron era que la Comisión Europea se tenía que pronunciar si esa garantía era compatible con las normas que regulan las ayudas estatales. Al final, en junio de 2010, la propia Comisión comunicó su decisión de no plantear objeciones, con lo cual la construcción del aeropuerto se relanzó sin más problemas y las obras acabaron en 2012. Pero en 2013, después de muchas desavenencias entre la sociedad concesionaria Aeromur y la administración concedente, el aeropuerto seguía sin abrir. La comunidad autónoma decidió rescatar la concesión y rescindir el contrato con la sociedad concesionaria. Tras varios años de parón absoluto, en 2017 la comunidad autónoma publicó una nueva licitación para la gestión del aeropuerto por un periodo de 25 años, dando comienzo a lo que hemos llamado tercera y definitiva etapa de este proceso. AENA se presentó a esta licitación y la ganó. Los pliegos obligaban a la adjudicataria que no fuera AENA dentro de su red la que gestionaba el aeropuerto, sino que tenía que constituir una sociedad con sede en Murcia y se constituyó con el nombre de AENA Sociedad Concesionaria Aeropuerto Internacional Región de Murcia, con el 100% capital de AENA. Con lo cual estamos hablando de una empresa que no forma parte de la red de AENA, como se ha comentado, aunque el 100% de sus acciones sí que son de AENA. El 24 de febrero del 18 se firmó el contrato de concesión, el 24 de marzo de ese mismo año se firmó el acta de entrega de instalaciones, fecha que podemos considerar como el inicio de los trabajos en el aeropuerto. En cuanto supimos que íbamos a ser los adjudicatarios en enero de 2018, empezamos a definir cómo íbamos a acometer los trabajos para poner el aeropuerto en explotación. Había un dato que nos preocupaba sobremanera. No teníamos ni la más remota idea de cuál era el estado real de las instalaciones. Sabíamos que el aeropuerto nunca había funcionado y que su mantenimiento había sido escaso. Alguien puede preguntar, posiblemente yo sí que lo sabría porque estaba en ese proyecto. Yo abandoné el proyecto a final de 2011 cuando intuí que aquello no se iba a abrir y que podíamos entrar en un escenario de pelea jurídica entre empresas y a mí no me interesaba y volví a AENA. Entonces, cuando en 2018 AENA ganó la concesión, la alta dirección de AENA me dijo, oye, ¿quieres acabar lo que empezaste? Y dije, pues encantado. Y volví otra vez a Murcia. Pero había un periodo de seis años donde no teníamos ninguna información, de cómo se había terminado la obra, por lo tanto, cómo estaban las instalaciones, y sabíamos que su mantenimiento había sido más bien escaso. En la diapositiva que tienen en la pantalla pueden ver que definimos una serie de fases para esta etapa, una de transición, una de puesta en explotación. Definimos otra fase que es cese de operaciones de San Javier y traslado a Corbera, y la fase de explotación propiamente dicha hasta la finalización del contrato en 2043. La fase de transición y explotación, que son muy paralelas, ambas comenzaron con la firma del contrato de concesión y debían terminar la primera, la de transición, cuando el aeropuerto estuviera operativo. Estimamos esa fecha en diciembre del 18. Estamos hablando de unas estimaciones que hicimos en enero. Estimamos que podía estar en diciembre del 18. Y la segunda, cuando el aeropuerto entrara en explotación, la fecha objetivo la fijamos un mes después, enero del 19. Durante la fase de transición, la diferencia entre la transición y la de explotación es que la de transición nos dedicamos a poner en funcionamiento todas las instalaciones y a acordar todos los servicios estatales y aeronáuticos, o sea, policía, guardia civil, aduanas, control, etcétera, etcétera. Y la fase de puesta en explotación eran todos los temas más relacionados con la gestión.
todos los contratos de mantenimiento, los contratos de servicios, los contratos comerciales. En fin, eran dos fases que por control decidimos en separar, una la estrictamente aeroportuaria y la otra la que tenía más que ver con la parte de gestión. En cuanto a la fase de cese de operaciones civiles de San Javier y traslado a Corbera, hemos hablado hasta ahora mucho de la puesta en explotación de un aeropuerto, pero en realidad el trabajo que había que hacer era algo más complejo. Había que hacer un cierre y un traslado. El traslado de San Javier a Corbera tenía una particularidad muy clara. Una noche se operaba en San Javier y al día siguiente se operaba en Corbera. En fin, el fallo en ese cambio intentamos que, en fin, ni lo contemplamos, porque habría sido un auténtico desastre. Se cerraba un último vuelo en San Javier y a la mañana siguiente Corbera, con el mismo personal, etcétera, etcétera. El traslado de una actividad o de la actividad de un aeropuerto a otro no era automático. Había una serie de derechos de empresas y trabajadores de San Javier que había que salvaguardar. Esto se pudo hacer cuando en agosto del 18 el Consejo de Ministros autorizó la segregación parcial de AENA consistente en la rama de actividad vinculada a la zona abierta al tráfico civil de la base aérea de San Javier a favor de la sociedad concesionaria. Esta frase que he tenido que leer de una manera muy clara se puede decir de una manera mucho más sencilla. Todas las empresas y los trabajadores que estaban en San Javier podían pasar esa actividad y esos trabajos a Corbera manteniendo todos sus derechos si así lo querían. Y así es como se hizo. La empresa de limpieza podía ser la misma, los alquileres de vehículos podían ser los mismos, los trabajadores de AENA podían ser los mismos, pasaban actividad y trabajadores. La última cuestión que me gustaría comentar muy brevemente es cómo se hizo esta tercera etapa, con qué recursos y con qué estructura. Lo vemos en la siguiente diapositiva. Creamos un equipo de transición, que aunque en la parte central es muy grande, estaba formado por 6 personas, 4 ingenieros, un abogado y una economista. Este equipo fue el encargado de planificar, coordinar y controlar todos los trabajos que AENA debía desarrollar en el aeropuerto. Para ello se elaboró y firmó un contrato de servicios entre la sociedad concesionaria y AENA que regulara esos trabajos. Dicho de una manera mucho más sencilla, la sociedad concesionaria contrató a AENA para que le hiciera todos sus trabajos con la enorme potencia que todos sabemos que tiene AENA y con el buen hacer que todos sabemos que tiene AENA. Este mismo equipo de transición de 6 personas era el encargado de reportar al Consejo de Administración de la sociedad concesionaria, a la alta dirección de AENA y a la administración concedente. Hay que tener en cuenta que la participación de la comunidad autónoma como propietario del aeropuerto pues ha estado siempre ahí y bueno, pues había que cumplir lógicamente todos los requisitos y todas las cláusulas del contrato de concesión. Y ya por fin, en 2019, 14 de enero, se operó el último vuelo comercial de San Javier y al día siguiente, 15 de enero, se inauguró el Aeropuerto Internacional Región de Murcia con la presencia de Su Majestad el Rey. Y ese mismo día ya hubo varios vuelos, incluyendo uno de trasplante de órgano no programado, y lo más importante, todos operaron con absoluta normalidad. En el primer año de operación del aeropuerto, casi completo, menos los primeros 15 días, 2019, el aeropuerto alcanzó casi el tráfico de San Javier, algo más de un millón de pasajeros, y en su todavía corta vida ya ha tenido varios reconocimientos por parte de ACI, entre otros, el año pasado ha sido reconocido como el mejor aeropuerto de Europa de menos de 2 millones de pasajeros. Me he permitido también, ya ahora sí para terminar, pues unas cuantas fotos. Aquí tenemos los inicios de la obra en 2009. Aquí tenemos la torre de control en la parte izquierda y
el edificio terminal en la parte derecha, a lo que dedicamos los 20 millones de euros del préstamo puente que conseguimos. Esto ya la obra un poquitín más avanzada, ya cuando teníamos la financiación, ya pues, a tumba abierta estábamos con la obra, con la torre de control. Y aquí ya son fotos del aeropuerto completamente terminado. Una vista general, una vista desde la plataforma, una vista del interior, del hall de llegadas y al fondo los mostradores de facturación, como están aquí. Esto es el año 2018, cuando en fin, aquí estábamos prácticamente las 6 personas y un vigilante, no había más gente dentro, ¿no? Y he querido también poner esta foto para que, en fin, no todas las fotos que tenemos son de aeropuerto vacío. Este es un test que tuvimos, bueno, no nos habría gustado tenerlo, pero ya que lo tuvimos lo aprovechamos. No sé si recordarán ustedes que en enero del 20 hubo un incendio en la terminal del aeropuerto de Alicante unido a una dana. Hubo 2 o 3 días con el aeropuerto de Alicante completamente cerrado. Pues prácticamente todo el tráfico, menos unos pocos vuelos que se fueron a Valencia, prácticamente todo el tráfico se operó en este aeropuerto. Esta no es una foto trucada, esta es una foto mía, con lo cual me falta la firma del autor, hecha desde la torre de control, en un momento donde teníamos lo que se ve lleno. Había más aviones donde no se ve. Utilizamos esos procedimientos operativos que de vez en cuando nos gusta, en fin, de ajustar al máximo sin pasar esas líneas de seguridad. Pero bueno, la verdad que fueron unos días tristes por lo que estaba pasando en el aeropuerto de Alicante, pero para nosotros fue una prueba de fuego de que realmente este aeropuerto funciona. Y esto es lo que les quería contar del proceso vivido y que bueno, pues yo he tenido la enorme suerte de vivir en primera persona. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ha sido una buena exposición y la verdad es que vale para saber que los aeropuertos pequeños y que efectivamente, aunque no estén en red, como ha dicho José Manuel antes, que son las compañías las que dan precisamente la situación radial, la situación de red, pues es importante también el tenerlos, efectivamente. En este caso, incluso, como última cosa, evidentemente dio lugar a que una incidencia, por desgracia, en un aeropuerto cercano, se pudiese aprovechar este aeropuerto precisamente para poder llegar los pasajeros con sus aviones a un sitio más cercano de Alicante, evidentemente. Pues muchas gracias. Y Paco, yo creo que debemos de abrir el debate. Tú que eres el moderador y perdóname. Me han sorprendido algunas de las cosas. Dicho concretamente, el que se empezó en el año 82. Yo tuve noticia de este aeropuerto al final del siglo. 98, 99, estuve más con el presidente Valcárcel analizándolo, pero entonces había un hecho muy significativo. Es que el aeropuerto San Javier, lo sabe muy bien Juan Lema, que lo tenemos allí, creo que habría unas ventanas para utilizarlo para el tráfico civil como de 2 o 3 horas al día, ¿no? Entonces, no había manera de acoger a todos los aviones. Entonces, parece que había esa justificación, pero que hayan empezado en el 82, ¿qué justificación había para todo eso? Bueno, yo creo que se está hablando del aeropuerto de Murcia, si no recuerdo mal, y no quiero equivocarme, desde 1935. Caray. Bueno, se ha tardado un poquitín, ¿no? Yo creo que sí que había algunas dificultades que luego se soslayaron con esas ventanas que tú comentas, Paco, pero es verdad que en el año 82 es el primer estudio de viabilidad de un aeropuerto en Murcia. Es verdad que luego hubo varios años donde no se hizo nada, sí se tenía ese interés, y la elaboración del primer plan director ya data de 1988-89, o sea que sí que hay, pero vamos, el primer estudio de viabilidad, por eso lo he querido traer aquí, data de 1982. Pero te digo, 82, yo estaba en el negocio y no tenía noticia de que hubiese ningún planteamiento
que entonces sí, la justificación. Yo recuerdo además haber hablado con Valcárcel, tenía el problema de la gestión, y no sé si ahora entre todos los jefes aquí me lo podéis aclarar. Yo en aquel momento decía, yo no te puedo operar el aeropuerto con AENA, pero tenemos una empresa que es AENA Internacional, que está gestionando aeropuertos en el exterior y también se puede gestionar aquí. Que en definitiva, pues lo que habéis hecho vosotros, más o menos. Crear una empresa que no es AENA, es de AENA, pero no es AENA, es la que opera, ¿no? Exacto, y además tiene una serie de ventajas. Por ejemplo, el incidente que hemos hablado de Alicante, yo estoy completamente seguro que cualquier empresa que hubiera gestionado el aeropuerto de Murcia, ante un problema de Alicante, habría puesto toda la carne en el asador. Pero el nivel de coordinación que tuvimos, fruto de que aunque no estamos dentro de la red de AENA, es AENA la que de una manera u otra gestiona ese aeropuerto, incrementó ese nivel de coordinación y la verdad que salió muy bien todo el trabajo que se hizo. De todos modos, has dicho, José Manuel, una precisión que me parece muy buena, que no hay redes de aeropuertos, sino que las redes las hacen los aviones que vuelan. Es un dicho otro que recuerdo de ti hace mucho tiempo, cuando se dice la puntualidad del aeropuerto de Barajas. Mira, los aeropuertos no son puntuales ni dejan de serlo, no se mueven, están ahí, eso decía siempre José Manuel. Los puntuales son los aviones, que llegan tarde a un aeropuerto u otro aeropuerto, pero los aeropuertos no tienen que ver. Lo de la red también me parece una buena precisión. Sin embargo, has dicho luego que la tendencia de todos los aeropuertos es a organizarse en red comercial, más que nada, más que ¿no? Y ¿por dónde va el mundo? Esa es un poco la idea, que al final se utiliza el concepto de red para generar el mensaje de empresa que gestiona más de un aeropuerto, que gestiona un conjunto de aeropuertos, pero realmente no son redes como tal. ¿Cómo va el mundo? Ya digo que yo creo que el mundo va, lo que son los grandes gestores de aeropuertos tratan de ganar volumen y que tratan de ganar actividad, y para ello lo que hacen es presentarse a cualquier oportunidad de conseguir la concesión o la propiedad de aeropuertos que se pongan en venta o que estén disponibles en el mundo. Y esto lo hacen todos los grandes, lo hace AENA, lo hace Fraport, lo hace Airport de París, lo hace Vinci, lo hacen todos. Y esto es así, porque ya digo que creo que mirando el aeropuerto como una empresa, bajo el concepto de empresa, es lo que haría cualquier empresa. Es el fabricante de coches, el Tesla, lo que está pensando es poner más fábricas en otros países para aumentar la producción y poder vender más. Y es un poco el modelo real. Esto no quiere decir que un aeropuerto individual no tenga sentido. Es evidente que puede un aeropuerto operado de forma individual no tenga sentido, tiene sentido, evidentemente lo tiene. Lo único es que ya digo que los beneficios de la operación conjunta de varios aeropuertos a través de un gestor único son claros por economías de escala, son claros por el beneficio que se saca desde el punto de vista de la posibilidad de que ciertas inversiones que serían inviables en aeropuertos pequeños se puedan hacer, por la posibilidad de tener un peso cara a las autoridades medioambientales y por la posibilidad que tiene, que no lo he dicho antes, de tener un peso para hablar con los que van a dejar el dinero para hacer nuevas inversiones. No es lo mismo que tú seas un aeropuerto pequeñito que quieres financiarte una ampliación que seas un Heathrow, por ejemplo, Heathrow Airport Holding, que quiere financiar la ampliación del aeropuerto de Heathrow. Pues realmente es muy diferente. Por eso yo entiendo que los grandes operadores seguirán en una tendencia de generar red, entre comillas, de generar mayor volumen de activos, y esto no quiere decir que no puedan existir aeropuertos pequeños. Es evidente que sí que pueden existir, y hay algunos casos de éxito de aeropuertos pequeños que operan de forma muy eficiente y que están ahí, que no pasa nada. Lo que vine a decir en mi presentación es que la red de AENA es el resultado de, como decíamos en la escuela, las condiciones de contorno. Cuando hablábamos de aerodinámica, las condiciones de contorno eran muy importantes, y en este caso las condiciones de contorno fue el desarrollo de la actividad turística de España y la necesidad de invertir en los aeropuertos como elemento necesario e imprescindible para poder explotar una riqueza que era el turismo, y que venía de muy lejos y no venía en coche ni venía en tren, venía en avión, y si no venía en avión, no venía.
y eso es un poco el por qué sale la red. Y luego, una vez establecida esa red, lo que se vio en muchos estudios que se hicieron es que, digamos, disgregarla era una pequeña barbaridad, no se aportaba ningún beneficio, salvo el que algún poder local tuviera esa sensación de decir, este aeropuerto es mi aeropuerto y por lo tanto lo opero como yo quiero, pero realmente desde el punto de vista de eficiencia no aportaba nada. Yo creo que está claro, y lo has puesto muy bien de manifiesto, que una de las ventajas de la red es la capacidad financiera. Como cuando aumentas una empresa, aumenta su capacidad financiera. Pero aparte de eso, puede influir también en la capacidad de compra y sobre todo en la atracción de operadores de compañías aéreas por el hecho de tener aeropuertos que dependen de ti. Sin duda alguna, de la capacidad de compra, sin duda alguna, porque de nuevo comprar grandes volúmenes de cosas no es lo mismo comprar carritos para un aeropuerto que comprar carritos para toda la red, por ejemplo. Y el otro depende, desde mi punto de vista, depende más del entorno en donde se están generando la operación de estos aeropuertos. Porque en el fondo no olvidemos que la compañía aérea establece una línea si hay negocio. Si Ryanair, cuando vuela en cualquier línea, lo que está haciendo son sus cuentas muy rápidas. Si consigo determinado volumen de pasajeros a los precios que yo vendo mis billetes, tengo un beneficio. Si no consigo ese volumen de pasajeros, no tengo beneficio. ¿Y cómo puedo conseguir yo ese volumen de pasajeros? Pues bien, porque la ciudad a la que voy a operar es turísticamente muy atractiva y consigo que la gente se enamore de ella y vuele mucha gente, o bien porque hay actividad económica suficiente como para generar un volumen de viajes capaz de rentabilizar mis líneas. Si no hay esa rentabilidad, si no hay esa capacidad de generar actividad, pues yo creo que el aeropuerto puede influir, pero no puede influir mucho. El aeropuerto podría influir gestionando sus costes, es decir, gestionando las tasas, el coste que le cuesta a la compañía aérea el operar en ese aeropuerto. Entonces, si al final tú le ofreces operar a una compañía aérea en un aeropuerto a precios muy bajos, pues a lo mejor la compañía se va a ese aeropuerto porque le interesa, a pesar de que no sea el punto focal. El ejemplo en España lo tuvimos con Ciudad Real. Ciudad Real nació como un aeropuerto alternativo a Barajas para llevarse el tráfico low cost, con la idea de que bien estoy a 200 kilómetros de Madrid, pero yo como aeropuerto privado voy a poner unas tasas muy bajas y voy a conseguir que las compañías low cost operen ese aeropuerto. Y además en Madrid no había capacidad, con lo cual no podían operar a las horas que convenía. ¿Y esto qué pasó? Pues que el tiempo que tardó el aeropuerto de Ciudad Real en construirse y en empezar a operar dio tiempo, digamos que entre medias el aeropuerto de Barajas creció, tenía capacidad suficiente y la compañía aérea, las low cost, decidieron que era para ellas económicamente mucho más rentable traerse a un pasajero que quiere venir a Madrid, traérselo a Barajas, que no llevárselo a Ciudad Real y luego después tener que venir de Ciudad Real a Barajas, por mucho que le bajaran las tasas en el aeropuerto de Ciudad Real. Entonces, bueno, al final es una cuestión de hacer números y ver qué es lo que va a funcionar y qué es lo que no. Sí, yo estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho José Manuel, pero quizás bajando un poquitín a pie a tierra, al haber tenido un nuevo aeropuerto y al haber ofrecido, al igual que toda la red de AENA, esa capacidad aeroportuaria que tenemos a las compañías aéreas, las compañías aéreas venían a nuestro aeropuerto porque querían verlo, querían ver cómo era, veían que estaba bien, que funcionaba bien, que podía funcionar muy bien. Nuestras tarifas son bajas, relativamente bajas con respecto a nuestros competidores turísticos de otros países. Y al final, ¿qué es lo que manda en la decisión de las compañías? Yo creo que lo ha comentado antes también José Manuel, el destino. Si el destino tiene potencia, las compañías volarán ahí. Un gran aeropuerto, muy buen aeropuerto en un destino que no quiere nadie, pues no tiene ningún sentido. Un mal aeropuerto en un gran destino pronto se quedará pequeño y habrá que ampliarlo. Al final es algo que tenemos muy claro, que lo hemos visto todos los que nos hemos dedicado al mundo de los aeropuertos. Los aeropuertos compiten entre sí, sobre todo los que están dentro de una zona turística. No es verdad. Los aeropuertos no compiten entre sí, compiten los destinos. Los aeropuertos lo que tienen que tener es la suficiente capacidad
el suficiente bien hacer para no ser nunca un obstáculo para que una compañía se desarrolle allí. Pero compiten los destinos, no los aeropuertos. Yo entiendo que en Londres, que hay 4 aeropuertos, y en áreas relativamente pequeñas compitan, pero si los aeropuertos los tienen separados, por ejemplo, con la distancia, que es bastante corta, entre Alicante y Murcia, ¿pueden realmente competir a base de reducir tasas, darles mayores ventajas? No sé. No, por dos, y así a bote pronto, dos motivos. Si pudiéramos competir, nosotros estaríamos llenos porque tenemos unas tarifas ligeramente más bajas que las de Alicante por tener un volumen diferente. Pero tiene que ver más con el tipo de turismo. A principios de este siglo, con la irrupción de las compañías de bajo coste, se generó un volumen de negocio turístico un poco diferente al que se hizo cuando se creó la red de aeropuertos, que es ese turismo de segunda residencia. Y el turismo de segunda residencia necesita un aeropuerto no muy lejos de donde tiene la segunda residencia. Porque hay una serie de residencias en Murcia que el aeropuerto de Alicante le pilla lejos y al revés. Por eso tiene sentido este tipo de Yo entiendo que aeropuertos. Desde el punto de vista de precio, somos más baratos que Alicante y no estamos llenos todavía. los que van a Águilas, pues me imagino que les viene mejor ir a Murcia Sí, que claro, a Alicante, ¿no? claro. Porque una de las razones que se daba era Claro. decir, es que desde Alicante a Águilas, pues hay 2 horas de autobús. Sobre todo Más tiempo en autobús que en sobre avión. todo ese tipo de turismo que no va en autobús, sino que tiene su casa allí Sí. y que va pues cada mes o cada 15 días, ese tipo de turismo que al final va el propietario, amigos, familiares, y es un turismo muy importante que genera mucho volumen. Eso sí que necesita un aeropuerto próximo. Pues como queden un cuarto de hora nada más. A ver, yo quería hacer al público, ¿no? una pregunta, sobre todo a Mariano, porque a José Manuel ya me la... Ya no lo, ya lo sabemos. Mariano. Ya lo sabemos más o menos. Bueno, en primer lugar, efectivamente es cierto lo de que las gestiones portuarias o la operación portuaria, aeroportuaria, está totalmente involucrada en el mundo y además es importante. Y AENA, además, efectivamente, creo que esa sociedad está compitiendo con muchas otras organizaciones o empresas que quieren hacerse cargo de esas operaciones. Que otra cosa es un director de AENA el otro día, hablando con él en su despacho, me comentaba que el de Lima se lo habían quitado precisamente a AENA. Posiblemente tú lo sepas. Bueno, quiero decir que efectivamente hay una competencia, evidentemente, entre los operadores correspondientes. Pero mi pregunta sobre todo es, ¿qué pasa con la llegada del AVE a Murcia? Porque claro, a Barcelona es otro tema diferente. Pero a Murcia... Bueno, yo viví la llegada del AVE a Valencia. Perdimos en un año, millón y medio de pasajeros. Nosotros no vamos a poder perder 1,5 millones porque no los tenemos, porque no tenemos una conexión de avión. Bueno, ahora creo que van a empezar a volar desde Murcia a Madrid y a Barcelona. Yo creo que Murcia, yo creo que el AVE no le va a afectar al aeropuerto. Yo creo que el aeropuerto de Murcia está pensado sobre todo para ese tráfico internacional, para esos turistas internacionales, pero es que ahora mismo creo que en Murcia no tenemos casi ni tren, no tenemos casi nada, ¿no? Pero vamos. Yo digo cuando esté terminado realmente el AVE. O sea, Bueno, ahora el AVE está entre comillas, Ya. ¿sabe? Bien, vale, ya. En parte puede ser complementario también. Hay unas zonas que están en el camino del AVE que acercan, fruto del AVE, al propio aeropuerto, a la propia Murcia, ¿no? Pero bueno, al final, repito, yo viví el AVE en Valencia, perdimos 1,5 millones, pero se fue recuperando. Yo creo que bueno, ahí es otro tipo de viaje. Murcia como Valencia es complicado, salvo que tenga que hacer escala, tengas que ir a Barajas para coger otro vuelo. Es una distancia suficientemente corta como para no necesitar avión, ¿no?
Sí, bueno, te lo pregunto, perdóname, te lo pregunto por una razón muy sencilla, porque hay muchos viajeros que vienen de Europa o de Estados Unidos, evidentemente, vamos, de la zona americana, hispanoamericana, que aterrizan en Madrid y en Madrid cogen el AVE a las ciudades correspondientes, no cogen otro avión. Esa era mi visión y mi pregunta a ambos, evidentemente, porque lo hemos vivido desde que se puso el AVE a Sevilla, que el aeropuerto de Sevilla, pues bueno, ahora mismo no sé cómo estará, pero ha perdido totalmente su idiosincrasia como aeropuerto. Aunque sí que efectivamente ha crecido algo, igual que ha crecido algo Barcelona con el puente aéreo, etcétera, etcétera. Por eso quería saber vuestra opinión, evidentemente, en este aspecto. Tiene una segunda derivada, eso que estás comentando, que a mí me parece muy interesante. Si realmente se produce ese fenómeno, es que la actividad turística del destino crece. Siempre que la actividad turística del destino crece, al final tienen que aparecer más aviones. Porque una de las limitaciones que tienen los destinos turísticos es el número de plazas hoteleras. Murcia es un ejemplo claro. Si se produce ese flujo, ojalá se produzca, eso moverá el sector turístico, se crearán plazas hoteleras y como consecuencia de ello habrá más capacidad para las compañías aéreas también. Yo creo que se pueden complementar. Hay una cifra que puede aclarar un poco esto, que puede sorprenderos un poco. El tráfico en los aeropuertos de AENA es el 70% internacional. Solo el 30% nacional. Y bajando el nacional frente al internacional. Quería comentar en esta polémica de el AVE frente a los vuelos de corta distancia que no hace falta prohibir nada. El pasajero, el viajero en el tren y el pasajero en el avión es suficientemente inteligente como para saber que si va a Valencia, hace un Madrid-Valencia, coge el tren. Pero en cambio, si va a hacer un Valencia-Madrid, Madrid-Nueva York, coge el avión. Y es importantísimo que no se eliminen estas líneas porque estas líneas alimentan el hub de Madrid o el hub de Barcelona. Y si hacemos esta, desde mi punto de vista, opinión personal, barbaridad de prohibir este tipo de vuelos, estaremos poniendo en valor el hub de París, el hub de Londres, el hub de Ámsterdam y quitándole tráfico a los de Madrid. Y ya digo que no hace falta hacer nada. Una compañía aérea no va a volar con el avión vacío o con 4 pasajeros para hacer un vuelo Madrid-Valencia porque le guste volar Madrid-Valencia. Vuela en Madrid-Valencia porque el 80% de los pasajeros que van allí se quedan en Madrid para enlazar con otros vuelos. Y eso es importante. Eso es muy importante. El mayor defensor de que el AVE pase por Barajas es Iberia. Sí. Porque le aporta. Es más, en todo Castilla y León, con AVE prácticamente no necesitaría aeropuertos. Sí, yo he entendido a José Manuel perfectamente porque efectivamente es así, evidentemente, está claro. Y además quitar esos vuelos es una salvajada, estoy de acuerdo. Lo estás diciendo porque se han intentado quitar, efectivamente, muy inteligente, efectivamente. Bueno, pues no hay más preguntas, no hay preguntas tampoco del exterior. Muchas gracias, José, muchas gracias, Mariano. Ha sido un verdadero placer escucharos porque ha sido realmente importante e interesante. Todos los temas estos aeroportuarios son temas muy interesantes, son muy de actualidad y del día. Pasa lo mismo que con el ferrocarril. La carretera, aunque mi amigo Aniceto me tire de las orejas, ya está más vista que un tebeo. Pero bueno, igual lo mismo, sigue siendo bueno. Muchas gracias a todos, reitero. Y nada, buenas tardes y hasta otro momento. Muchas gracias.